Y bueno, hoy vamos a ver la segunda parte del becerro de oro. Y voltea a ver al que está a tu lado. ¿Es tu becerro de oro, sí o no? No por lo frondoso, sino porque está bien frondoso. Y vimos hace 2 miércoles que Aarón se desesperó. Lo presionaron, ¿verdad? Presionaron al sumo sacerdote Aarón para que les hiciera un becerro. Y si Aarón tan solo se hubiera esperado un día más, hubiera sucedido algo muy diferente a lo que vamos a ver. Y hubieran podido ver lo que Moisés traía y las tablas, los 10 mandamientos que iban a regirse todo el pueblo de Dios. Por lo que pudimos ver, Aarón era un hombre de carácter pacífico. Y muchas veces ese carácter pacífico no nos ayuda, porque dejamos que otra gente decida por nosotros, nos dejamos llevar y también ahí levantamos becerros de oro, ¿verdad? Y tuvo mucha culpa Aarón por lo que hicieron en hacer un becerro de oro. Pero estudiando esa parte, dice que en el año de 1550 antes de Cristo, se decía que el culto al becerro se conocía no solo en Egipto. Recuerden que salieron muchas personas con el pueblo de Israel que eran esclavos en Egipto, sino que también se conocía en Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios le iba a dar, pero en ese tiempo estaba ocupada por otras tribus, por otros pueblos. Entonces, los israelitas, al adorar a este becerro, infringieron los 3 primeros mandamientos. Y vamos a leer el verso 7 del Éxodo 32. El Señor le dice a Moisés, ¿verdad? Baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué dice ahí? Se ha corrompido. Que pronto, ¿qué dice? Se apartaron de la forma en que los ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro. Se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo: he visto, ¿qué dice ahí? Lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio. Imagínense ese momento de Moisés, donde le dice: tu pueblo, el que sacaste de Egipto, el que liberaste de la esclavitud, es terco y rebelde, ahora quítate, dice, de en medio, para que mi ira feroz, imagínate, ¿estaba enojado el Señor, sí o no? Para que mi ira feroz pueda esconderse contra ellos, encenderse contra ellos, ¿y qué más? Y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Es decir, Moisés tenía un llamado e iba a ser de él una gran nación. ¿Con los que estaban ahí o con otros nuevos? ¿Qué hubieras pedido tú? ¿Con los tercos y rebeldes o con unos nuevos? ¿Quiénes? ¿Nuevos o los tercos? ¿A quién le gustan los tercos? ¿Sí, Robert? ¿Y por qué volteas a ver a Javier? ¿O Javier te voltea a ver a ti luego? Miriam, ¿tú a quién andas viendo? Y dice: pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás? ¿Qué dice? Ese Moisés también le pregunta al Señor por qué está tan enojado. Dice, con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte. ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios lo rescató, con la mala intención de matarlo en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, ¿quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor, ¿qué dice ahí?
Muy bueno el Moisés, ¿verdad? Apeló al amor y la misericordia del Señor, le recordó las promesas que había hecho él a sus antepasados, y dice que el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Dios hace saber a Moisés lo que estaba pasando en el campamento durante su ausencia. Y Dios le dice a Moisés de este pecado, dice: tu pueblo se ha corrompido, se ha apartado del camino que yo les mandé, que se habían apartado muy deprisa, ¿verdad?, de lo que Dios les había dicho acerca de los mandamientos, acerca de la ley. Y 4, le dice en concreto lo que habían hecho. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y el punto 5 dice que el Señor quería desentenderse de ellos, dejarlos que no fueran su pueblo y que iba a terminar con ellos. Pero el Señor expresa su disgusto contra Israel. Los retrata de cuerpo entero al decir de ellos: es pueblo de dura cerviz, dice en la Reina y Valera. Leímos la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios justo y ve todo lo que hacemos y todo lo que somos. No nos podemos esconder de Él. Él sabía lo que hizo el pueblo, lo que el pueblo pidió a Aarón. Aarón no fue forzado, se dejó llevar por lo que el pueblo le estaba pidiendo. Se enciende la ira de Dios y Dios dice que era justamente lo que se merecían, que acabaran con ellos. Y el pecado, si ustedes ven en todo lo que llevamos del libro de Génesis y de Éxodo, aquí nos habla por primera vez donde dice: y la ira de Dios se encendió. El Señor hablaba que era un pueblo terco, un pueblo necio, ¿verdad?, de dura cerviz. Pero aquí Moisés ve bien que Dios ahora sí estaba enojado con ellos. Y le dice: déjame acabar con ellos. De ti, Moisés, haré una nación grande. Entonces, para Moisés todo seguía igual. Y claro, ¿quién estaba con Moisés arriba en el monte? ¿Saben quién era su compañero? Josué. Y claro, por ende Josué iba a estar con Moisés. Pero podemos aquí ver el corazón de Moisés, el corazón de un pastor, el corazón de un hombre que se duele al ver que a pesar de que el pueblo estaba muy mal, se había olvidado de su Dios, él apela a Dios a través de su amor y de su misericordia. Moisés intercede fervientemente ante Dios por su pueblo y empieza a decirle muchas cosas. Le empieza a recordar, le empieza a decir: es tu pueblo. Le recuerda la promesa que hizo a sus antepasados. Empieza él a buscar argumentos para calmar un poco la ira de Dios y que no terminara con el pueblo. Moisés llena su boca de sabios argumentos. Nosotros tenemos que llenar nuestra boca de sabios argumentos. Y no era para mover a Dios, sino para expresar su fe, ¿verdad?, y hablar en favor del pueblo. Entonces Dios le dice a Moisés: tu pueblo que sacaste de Egipto. Ahí Dios le está diciendo: es tu pueblo. Y luego 2, el pueblo que tú rescataste de la esclavitud. Pero Moisés le regresa lo mismo que le dice: Señor, es que ¿qué van a decir los otros pueblos? ¿Que tú los sacaste para acabar con ellos? Es tu pueblo, ¿verdad? Es Israel, tú eres su Dios, ellos son tu gente. Y Moisés logra apelar a la misericordia de Dios. Le dice: ¿por qué han de hablar los egipcios de lo que tú hiciste? Primero los rescataste y luego los mataste. Y Moisés logra tocar el corazón del Señor. ¿Qué tan enojado estaba Dios con su pueblo? Moisés le dice y apela a la promesa que Dios hizo a los patriarcas, de que multiplicaría su descendencia y les daría la tierra de Canaán. Por eso Dios, más adelante lo vamos a ver,
cuando no llega Moisés ni toda esta gente terca y rebelde, sino solamente entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto? Josué, ¿y qué más? Y Caleb, ¿verdad? Nada más. Y el Señor les dice: aquí hay 7 tribus más grandes y poderosas que ustedes, pero no se preocupen, las vamos a ir sacando de una por una. Y Moisés apela a esa promesa con los patriarcas, que les iba a entregar Canaán. ¿Por qué quería sacar a todos los pueblos que había en Canaán? Porque ellos tenían esta manera de adorar dioses. El becerro de oro no se le ocurrió a alguien en ese momento, ya lo traían. Su mente ya venía con un pensamiento esclavo. Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero algunos del pueblo no sacaron a Egipto. Su manera de ser, sus formas de adorar, sus formas de idolatrar, no las sacaron de ellos. Dios dejó su ira y su rigor, ¿verdad? Porque ya había sentenciado al pueblo. Dios se arrepiente, dice el verso 14, del mal que pensaba hacerle al pueblo a través de una persona. Y esa persona era Moisés, porque Josué estaba retiradito allá al fondo. Él estaba esperando a su líder, a Moisés. Quien hablaba con Dios era Moisés, quien recibía instrucciones era Moisés. Así que le dice el Señor en el verso 15: enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos, ¿qué llevaba él ahí? ¿Quién hizo esas tablas? Dios las hizo, ¿verdad? Llevaba las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, con la ley. Estaban escritas, dice, a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra escrita por Dios mismo, o cada palabra, perdón, estaba escrita por Dios mismo. Ahora viene el 17. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó Moisés: parece que hay ¿qué? Guerra en el campamento. Recordemos que Josué estaba siendo entrenado para escuchar los sonidos, para poder entender, para recibir de parte del Espíritu Santo. Moisés sabía lo que pasaba porque Dios se lo dijo, pero Josué le dice: parece que hay guerra en el campamento. Más tarde Josué ocuparía el lugar de Moisés y él entraría a la tierra de promesa con todos los jóvenes, porque ninguno más que Caleb, de los que salieron de Egipto, entraron a la tierra de promesa. Parece que hay guerra en el campamento, pero Moisés respondió. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dice Moisés? ¿No son gritos de qué? Ni lamentos de qué? De derrota. Dice: oigo sonidos de celebración. ¿Qué habrá pensado, qué habrá pasado en la mente de Josué cuando él escucha eso de celebración? Y dice: cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro. ¿Y qué más? O sea, estaban perdidos completamente. Un día solamente faltaba que hubieran esperado, se desesperaron. Porque desde entonces viene que queremos un Dios express, un Dios de comida rápida, que rápido nos conteste, rápido saque nuestros problemas, pero no estamos dispuestos a cruzar el desierto para que nuestro carácter sea formado y depender completamente de Dios. Y Moisés ve que el becerro y las danzas. ¿Y ahora qué le pasó a Moisés? ¿Y qué hizo? Y ardió de enojo. Entonces, mira qué enojado estaba. Tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Y luego 20, tomó el becerro y ¿qué hizo? Que habían hecho, lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y ¿qué hizo? Ahora te lo tragas, le dijo Moisés al pueblo. Estaba enojado. Lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran.
¿A alguien de nosotros nos han fallado? ¿Alguien nos ha fallado? Levante la mano. Levántela sin pena, sin pena, sin pena. ¿Te has puesto como Moisés? Imagínate Moisés hablando con Dios y por acá lo estaban apuñalando, buscando la guía de Dios, y por acá el pueblo desenfrenado, porque no había renovado su mente, seguía pensando de la misma manera. En pocos días se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud, de los golpes, lo había traído hasta ese momento en el desierto. Nada les había faltado, su ropa no se había gastado. En la mañana Dios les ponía una nube, en la noche les ponía una columna de fuego para el frío, Dios les daba maná, Dios les daba codornices, y aún así el pueblo se había extraviado. Pero Dios tiene un favor para Moisés. Le entrega esas 2 tablas de testimonios. Eran de piedra. Esas piedras tenían mucho más valor que todas las piedras preciosas que adornaban el pectoral de Aarón. ¿Se acuerdan el pectoral de Aarón? Que tenía las piedras preciosas representando a cada una de las tribus. Mientras Moisés estaba dentro de la nube que cubría su plática con Dios, ¿verdad? Era como una cámara secreta de Dios. Josué continuaba estando cerca como le era posible. Y cuando Moisés desciende, lo hizo con él. Y Josué no bajó antes. Josué esperó a Moisés. Él era un hombre de milicia. Recuerden, ¿quién peleaba las batallas? Josué. Cuando Moisés mantenía las manos en alto, ganaban la batalla. Cuando se cansaba, iba perdiendo a Moisés. Y él dice que escuchaba alarido de pelea en el campamento. Pero viene Moisés, ¿verdad?, descontento contra Israel, contra el pueblo, por su idolatría. Se resintió, pero no contra él, sino porque estaban ofendiendo a Dios. Un escándalo del pueblo estaba pasando ahí. La Biblia nos habla que Moisés era el hombre más manso de la tierra, y en ese momento vino ira y coraje en Moisés. Imagínate la imagen de Moisés cuando llega, baja, él todo buena onda, lleno de la presencia del Señor, con buenas nuevas, las tablas de la ley, lo que Dios le había dicho, lo que Dios iba a hacer con ellos. Y de repente lo primero que Moisés ve es el becerro de oro y las mujeres danzando alrededor del becerro de oro. Satanás siempre va a representar a ese becerro de oro, porque Satanás quiere que le adoremos a él y que dancemos alrededor de él. Que le dancemos alrededor de él. Y Moisés viene, rompe las tablas para hacerles ver que Dios no estaba contento con lo que acababan de hacer. El pueblo, al ver esto, pues se llena de confusión, porque no esperaban que Moisés reaccionara de esta manera. Ellos pensaban en lo que tenían cauterizada la mente, que Moisés iba a bajar y le iba a decir: muy bien, Aarón, muy bien, pueblo, qué bueno que hicieron dioses para adorarle. A veces pensamos que Dios va a lavar nuestro pecado, que Dios va a lavar nuestros errores. Él perdona nuestros pecados, pero a veces tenemos consecuencia. Dios perdonó al pueblo, pero hubo consecuencia. Ahorita lo vamos a ver. Moisés les hace ver, a través de romper las tablas, de las bendiciones que se habían perdido por caer en la idolatría. Y en ese momento Dios no podía ayudarles. Moisés, un simple humano, quemó un becerro de oro, porque los ídolos no tienen poder. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben eso? No hay poder. Los ídolos son hechos por seres humanos.
Un hombre les da moldura, un hombre los crea. No hay poder. Por eso Jesús no usó ninguna, ni él traía, ni dejó una estatua para él, para que adoráramos la estatua. Porque Jesús vino a romper con todo eso. ¿Y Cristo dónde vive ahora? En nuestro corazón. ¿Verdad? Lo quemó, lo molió, lo mezcló con agua y se lo dio a beber a todo el pueblo. Verso 21. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? ¿Cuál era el trabajo de Aarón? ¿O quién era Aarón? El líder espiritual. ¿Qué era Aarón para Moisés? Su hermano. Pero Moisés primero tenía su lealtad con Dios que con su hermano. Y le dice: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande de idolatría? ¿Y se acuerdan? Los 10 mandamientos habla de idolatría. No ibas a adorar a nadie, le dice Dios al pueblo. ¿Y qué le contesta Aarón? ¿Andaba mal o no andaba mal Aarón? No te disguste tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué dice. No le quiero decir que era un cobarde porque no me lo vaya a encontrar ahí arriba y me reclame. Pero dice: tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió. ¿Qué dice? Y sabes, en varias versiones dice igual. Imagínate la falta de respeto a Moisés del pueblo. Y el otro siguiendo con que le faltaran el respeto a Moisés. No sabemos qué le sucedió a este tipo. Menospreciando la autoridad de Moisés, menospreciando al hombre que intervino para que fueran liberados o libertados de Egipto. Se sentían grandes, menospreciaron a Moisés y Aarón participó con ellos. Moisés, dice este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Nos dijeron: a ese líder que nos trajo bien hasta acá, dice que nos trajo hasta aquí desde la tierra de Egipto. Y dice Aarón: así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, ¿qué dice después? No hice qué, más que echarlas al fuego, y salió este becerro. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado como Aarón en un pecado cometido? No me dejen solo, ¿verdad? Justificamos el pecado. Nuestra carne, nuestra propia concupiscencia nos lleva a cometer pecado, a justificar el pecado, porque estamos escuchando la voz del enemigo y no la voz de Dios. Y dice: Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazme reír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Este momento era un momento muy importante. ¿Con quién estaba el pueblo? ¿Todos participaron? ¿O algunos participaron? Y algunos que participaron ya estaban arrepentidos. Y Moisés les dice: esto dice el Señor, Dios de Israel: cada uno de ustedes, ¿qué dice? Tome su espada, ¿qué más? Recorre el campamento de un extremo a otro, ¿y qué más? Yo empezaría por mis vecinos y por mis cuñados. Tengo 4.
Porque ahí dice, maten a todos, incluyendo a sus hermanos, amigos, bueno, y cuñados, no dice ahí, ¿verdad? Pero yo le agregaría, y vecinos, el que te deja la basura en la puerta. Imagínate, le dice el Señor, le dice Moisés, los que estén con el Señor, pónganse aquí. Y quiere decir que algunos se quedaron, dice, tome cada uno su espada. 28, entonces, ¿quiénes? Los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos, hoy se ganaron una bendición. Ha de haber sido terrible. Sé que no es fácil hacer lo que Dios dice o ser cómplice con alguien de la familia. Sé que es complicado, sobre todo si es tu hijo, o que eres un esposo tranquilo y te dejas dominar por la esposa, o eres una esposa que no tiene ni voz de voto, o tus padres, aunque eres casado, controlan tu vida, o como padre tú eres partícipe del pecado de tus hijos. Es complicado, yo lo sé. Muchas veces decidimos mejor confiar en el mundo y no en Dios. Imagínate que Dios nos diera esa tarea. Iba a ser terrible. Pero gracias a Dios ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora podemos ayudar a nuestra familia, no ser cómplices con ellos. Decirles lo que dice Dios, decirles lo que quiere Dios para ellos, que ellos puedan entender quién está detrás del pecado, pero lo que Dios quiere para ellos. Moisés muestra su indignación, rompe las tablas de la ley, reduce a polvo el becerro de oro, hace ajuste de cuentas con todos aquellos que intervinieron para adorar al becerro de oro. Pero Moisés comienza primero por el líder, comienza primero por el que debía estorbar a todo el pueblo para quitarles la idea de hacer un ídolo. Ese era Aarón, su hermano, ¿verdad? Así como Moisés empieza con Aarón, Dios empezó por Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el personaje principal cuando vemos Génesis. Se dejó llevar por esa transgresión al Señor. Moisés reprende a Aarón. Pero también Moisés quería salvarlo de la ruina, que no le sucediera. Y ahí no dice que mataron a Aarón, quiere decir que Aarón se arrepintió y se pasó del lado de los que estuvieron con Moisés. Y ahí está Moisés y hace ver al pueblo que habían traído toda esa matazón de gente, la había traído la gente que quiso un becerro de oro. No lo había hecho Dios. Dios tenía bendiciones para ellos, pero como en un momento de una mala decisión de nosotros por no escuchar a Dios, podemos meter a nuestra familia en un problema, podemos perder a nuestra familia en una transgresión a Dios. Eso cambió inmediatamente. Dice que 3,000 personas murieron ese día. Hermanos matando a sus hermanos, padres matando a sus hijos porque no quisieron dejar de ver al becerro de oro. Aarón fue el primero que trajo el pecado. El pueblo le dijo, pero Aarón lo creó, lo formó. Por eso Moisés le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? Cuando tú y yo cometemos un error y afecta a nuestra familia, Dios nos preguntaría, ¿qué te ha hecho tu familia? Afectamos nuestra pareja, Dios te diría, ¿qué te ha hecho tu pareja? Afectamos nuestros hijos, te dirían, ¿qué te hemos hecho?
Aarón era un hombre que tenía toda la responsabilidad. Aarón le dice: que no se enoje mi Señor, que no se enoje mi Señor. Aarón le echa la culpa al pueblo, para que vean, ya no lo hacemos nosotros, de echarle la culpa de nuestros errores a alguien, de señalar a alguien de las malas decisiones que tomamos, de echarle la culpa a alguien de la situación de nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos y las finanzas. Desde ese tiempo viene, y sabes, viene a través de idolatrar a algo, viene a través de un ídolo. Los ídolos nos hacen ver todo eso. La idolatría nos aleja de Dios. Ídolo, no hablo solamente de algo hecho por seres humanos, un santo, una virgen, un Dios, no. Ídolo es todo aquello que está en primer lugar en tu corazón. Lo primero que hay en tu corazón antes de Dios, ese es un ídolo. Y Aarón dice que le comentaron: haz los dioses. Y le dice, ¿verdad? Bueno, no viene en la Biblia, pero seguramente Aarón le dijo, como andaba buscando justificarse: es que es tu culpa, Moisés. ¿Por qué tardaste tanto de bajar del monte? ¿No lo dice la Biblia? Algunos pensadores, teólogos piensan que como se estaba defendiendo, también ya le estaba echando la bolita a Moisés. Lo bueno que Moisés no sacó su espada y le dio cráneo a su hermano ahí. Luego viene el pueblo. Primero habla con el líder, luego viene el pueblo para ser juzgado por su pecado. La danza que había cuando bajó Moisés se convirtió en terror y en temor y en matanza. La adoración al ídolo que estaban haciendo se convirtió en algo que Dios no había pensado hacer. Que los idólatras jamás pensaron que eso podía pasar, menos Moisés. Ahora, ¿dónde estaba Josué? ¿Dónde estaba Josué viendo todo eso? Moisés ve que el pueblo estaba desenfrenado, pero no por haber perdido los zarcillos de las orejas y haberlas entregado, sino por haber perdido la integridad del corazón. Poco tiempo bastó al pueblo de Israel olvidarse de su Dios y darle la espalda a Dios. ¿Por quién fue ejecutado el castigo? Dice ahí, por los hijos de Leví. Los levitas, ¿verdad? Toda la familia de Leví había sido escogida para el sacerdocio. Eran los únicos que iban a servir en el tabernáculo. Todas sus generaciones iban a servir ahí. Por eso al final les dice: qué bien que ustedes pasaron la prueba de buscar primeramente a Dios que a la familia, poner a Dios en primer lugar. Ellos hicieron justicia, no la hizo Dios directamente, como en el caso de Nadab y Abiú. Ahí sí lo hizo Dios, que se los tragó. Aquí fueron los levitas que lo hicieron, y a través de la espada a Nadab y Abiú se los tragó la tierra. Aquí dejó claro el Señor que la idolatría era una maldad que tenía que ser castigada. Gracias a Dios que ahora está la gracia. Ahora está esa gracia que es un regalo inmerecido que Jesús vino a regalarnos. Ya no tenemos que morir bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquel que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia, y Dios vuelve otra vez a abrirle las ventanas de los cielos, vuelve otra vez a recordar las promesas que había hecho para esa persona y su familia. Dios vuelve otra vez a mandar la lluvia de bendiciones a esa familia, porque ya no está la tiniebla del pecado. Y la sangre de Cristo derramada en la cruz vino a cubrir el pecado. Por eso es importante, familias, en la noche cuando lleguemos a nuestra casa, decirle: Señor, perdóname porque hoy pequé. Perdóname, Señor, porque hoy fallé. En el nombre de Jesús, Señor, perdóname. Y empiezas a pedirle por ti,
por tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu negocio. Quizá el día no fue bien, quizá alguien ese día te lastimó, te humilló, no te fue bien, te transó. Dile: Señor, tuya es la venganza, yo decido perdonar a esa persona. Porque el Padre Nuestro, Jesús nos los dejó. Dice: Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados, así como también. ¿Se saben lo que sigue o no se lo saben? Yo sé que su oración llega: Señor, perdona nuestros pecados. Pero dice: y también perdonamos a los que nos ofenden. No importa si se arrepintieron o no, es cuestión de ellos. La tuya es perdonarlo, porque así como fuimos perdonados, también tenemos que perdonar. Qué tremendo ha de haber sido ver a 3,000 hombres muertos en ese día. 3,000 personas muertas ese día. Dice el verso 30: Moisés intercede por Israel. Al día siguiente, Moisés le dijo a los israelitas, ¿qué dice? ¿Ustedes qué? Un terrible pecado. Y miren, ahí está otra vez Moisés. Ahí está otra vez Moisés. Un pastor que da su vida por las ovejas. Allá va otra vez a buscar el rostro de Dios. Allá va otra vez a interceder por Dios. Allá va Moisés otra vez a buscar la oveja perdida. Allá va Moisés otra vez como pastor y líder, buscar a aquel que no viene. Allá va Moisés otra vez a buscar a aquel que está perdido allá afuera. Allá va a buscar otra vez Moisés el amor y la misericordia de Dios para un pueblo rebelde. Ese es el pastor que da su vida por las ovejas. Y dice él: quizá pueda lograr que él les perdone este pecado. Y dice el 31: entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, ¿qué dice ahí? Qué terrible pecado cometió este pueblo. Me impacta la sabiduría de Moisés, las palabras que utilizaba. 40 años fue un hombre preparado en la cultura egipcia, pero la cultura egipcia no servía de nada delante de un Dios todopoderoso como nuestro Dios. Pero ¿sabes por qué Moisés hablaba así? Primero, porque fue el hombre más manso de la tierra. Segundo, tenía comunión con Dios y hablaba con la sabiduría que viene de lo alto. No era un hombre impulsivo, no era un hombre, ¿verdad?, que hablara por hablar. Y le dice: se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, ¿qué le dice? Vea la estrategia de Moisés. ¿Qué le dice ahí? Borra mi nombre del registro que has escrito. Moisés sabía que iba a tocar el corazón de Dios. Pero el Señor respondió a Moisés, que era más fácil para Moisés. Está bien, Señor, acaba con todo el pueblo y dame uno nuevo, que no sea tan terco y rebelde. Era lo más práctico y lo más fácil. Muchas veces lo que pensamos lo más fácil es renunciar al problema y nos vamos, renunciamos, tiramos la toalla. Es lo más fácil y lo más práctico. Enfrentar al pecado, enfrentar la consecuencia, apelar al amor y misericordia de Dios, ese es de un hijo y una hija de Dios. El que vota a todos es una persona de doble ánimo, que en el primer momento de problema vota todo. Vota todo. Dice: borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés. El amor de Dios con Moisés. Di conmigo: ese es el amor de Dios para mí y para mi familia. Allá va Moisés.
Cuando tu pareja falle, tus hijos fallen, tus padres fallen, tu jefe falle, tenemos que hacerle como Moisés. Señor, apelo a tu amor y misericordia con esta persona. Pero ¿cuántas veces maldecimos? ¿Cuántas veces los mandamos al infierno? ¿Cuántas veces pedimos que un rayo le parta? Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré, ¿qué dice ahí? Responsables de sus pecados. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Hace un mes que estaba preparando este mensaje, le digo: Señor, gracias porque está Jesús. ¿Hay alguien que le diga gracias, Señor? Imagínate, porque la paga del pecado, ¿qué era? Muerte, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley que Dios les dijo. Y les dice: pero mientras ustedes cumplan esta ley, yo estaré con ustedes, jamás los voy a abandonar, nada les va a faltar, yo seré su protector, yo seré su ángel guardián, y todo lo que necesiten yo se los voy a dar. Pero el pueblo era terco. Como cuando llegamos a la iglesia, venimos del mundo y queremos que la iglesia haga lo que queramos, que la iglesia se ajuste a nuestra manera de vivir, que la iglesia diga: está bien, pobrecito. No, porque eso no dice la palabra. La palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para hacerte ver lo que está mal en tu vida. Y ahí está Moisés. Tres 3,000 muertes. Yo creo que el pueblo estaba con temor. Los levitas muy bien se sentían porque habían hecho su trabajo. Moisés continúa buscando el amor y la misericordia de Dios para el pueblo. Le dice: Señor, si no los vas a perdonar, quita mi nombre del libro, corta mi nombre de ahí. Ya lo dije que Moisés es un excelente ejemplo para los que somos pastores y líderes. Dios le dice: no iba a hacer lo que Moisés le estaba pidiendo. Y a través de la oración de Moisés, Dios sigue con la intención de su promesa de entregarles la tierra de Canaán. Por eso Dios envía a Moisés a ellos, para que Moisés sea su guía. Aunque eran indignos de Dios, Él les promete que su ángel iría delante de ellos. Y el Señor ahí iba acumulando las veces que el pueblo se rebeló en contra de Él. Aarón no sufrió la plaga, sino el pueblo. ¿Y por qué Aarón no? Si fue partícipe. Porque el pecado de Aarón fue un pecado de debilidad, pero el de ellos fue de rebelión. Y muchas veces somos débiles, no nos gusta enfrentar. Y esa debilidad nos trae muchos problemas. Pero ahí estaba Aarón otra vez, con otra oportunidad. ¿Aarón aprendió o no aprendió? Lo vamos a ver más adelante.
La próxima semana veremos el siguiente capítulo y vamos a aprender aún más de lo que Dios hace con el pueblo. Esto que pasa termina ahí y viene algo nuevo para el pueblo. Dios había aplicado ya ahí la disciplina. Dios había calmado ahí ya su enojo. Le da carpetazo ahí a lo que había pasado. Aarón entiende su culpa, su error. Moisés sigue al frente. Josué atrás de Moisés, aprendiendo todo lo que Dios le decía a Moisés, aprendiendo de cómo Moisés hablaba con Dios, porque no lo sabía, pero un día iba a dirigir a ese pueblo. No a los que estaban ahí, sino a los pequeñitos, porque anduvieron 40 años en el desierto. Así que vamos a ponernos de pie. Pasen, pastores, y pónganse aceite en sus manos. Y el día de hoy, en toda libertad, ¿por qué no pasamos a entregar al altar el ídolo o los ídolos que hemos levantado? Recuerda que un ídolo es todo aquello que está en primer lugar antes que Dios. No una imagen, ¿verdad? No una estampita de una imagen, no. ¿Qué está o qué ocupa el primer lugar en tu corazón? La Biblia nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Quizá por error hemos buscado primero la añadidura y no hemos puesto a Dios en primer lugar. Hoy es un buen día para poner a Dios en primer lugar. Entrega tus cargas, entrega lo que traes, porque puede ser que un problema que ya llevas tiempo con él, alguna enfermedad que llevas tiempo con ella, te ha impedido y le has dado más puntos, le has dado más atención a eso que a Dios. Hoy podemos entregar. Quizá tu ídolo es tu matrimonio, quizá tu ídolo es tu familia, tus hijos, tu negocio, un carro, que cuidas más a tu carro que a tu familia, no lo sé. Un deporte que no te haga venir a la iglesia. Es un buen tiempo soltar todo aquello que nos ancla a vivir en Egipto y que no nos permite avanzar hacia la tierra de promesa. Recuerda que ahorita estamos en el desierto. En el desierto Dios forma nuestro carácter. En el desierto tú y yo aprendemos a depender de Dios y no de las circunstancias. En el desierto nuestra mirada está puesta en Dios y no en lo que tenemos enfrente. En el desierto cometemos errores y Dios apela a su misericordia a través de Jesús. En el desierto nos tomamos de la mano de Dios en todas las cosas, porque la última palabra de nuestra vida no es lo que estamos pasando en este momento. La última palabra de nuestra vida la tiene el Señor. Tu historia aún no está escrita. Nuestra historia con Dios se escribe todos los días. En quién ponemos la mirada, sobre quién avanzamos en el desierto, cuántos estamos listos a alcanzar la tierra de promesa, pero no para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestras generaciones. Eso es lo importante. Vamos a adorarle al Señor. Levanta tus manos ahí en tu lugar.